Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El objeto de esta ocasión viene siendo uno de tres hermanos, que conforme se vaya hablando de él, nos vamos a ir dando cuenta que son tres hermanos muy conocidos. En algunas de las fuentes que consulté aparecía que las primeras apariciones de esta cosa fueron, o se estiman, se calculan, que fueron en la Edad de Bronce, también en la Grecia clásica e incluso en el Imperio Romano. Sí, pero en la que coinciden varias fuentes o en la que ya se decidió que viene siendo el origen de este artefacto fue en Constantinopla en el siglo XI, ¿sí? O lo que es también algunas veces referido como el siglo de las cruzadas. Y bien, esto fue principalmente o se debió en su gran mayoría a la princesa bizantina Teodora Ana Ducaína. Sí, ella fue hija del rey Constantino X Ducas, o no sé si es Constantino X Ducas, pero pues sí, visualizan la X. Y bueno, el punto de todo esto es que ella no quería tomar los alimentos con la mano pues para comerlos. Sí, como se acostumbraba desde ese momento y los siglos y siglos de la historia de la humanidad, sí, de las personas. Entonces mandó a hacer un objeto, una cosa, un artilugio con el cual ella pudiera tomar los alimentos sin tener que tomarlos directamente con la mano. Fue por esto que se inventó este artefacto. Entre otras cosas, cabe decir que este objeto no fue sumamente recibido de buena manera al momento de su invención y tampoco durante varios otros siglos, sí, por distintas razones que se irán comentando a lo largo del video. Pero la principal es que lo relacionaban con el diablo, sí, era un instrumentum diaboli, sí, era un instrumento del diablo, según el cardenal benedictino San Pedro Damián. Sí, no era aceptado, no debería de haber sido aceptado porque de cierta manera pensaban que desgraciaba los alimentos que daba Dios al ser tomados con este pincho. Entonces, si hoy en día es un objeto bastante común, cotidiano, mundano o sin importancia, en aquel entonces sí causó un poco de revuelo porque se le atribuyeron bastantes características diabólicas. ¿Sí? Más adelante veremos por qué es esto. Pero bueno, el punto de todo esto es que no se le aceptaba, ¿sí? No fue bien recibido y así duró durante algunos siglos e incluso en algunos países se batalló bastante para que finalmente fuera introducido poco a poco como algo común y algo que era realmente útil, ¿sí? Que era simplemente más práctico y beneficioso pues tomar la comida de esta manera. Pero también de cierta manera el destino o las circunstancias no favorecieron que este objeto fuera aceptado muy rápidamente porque solo 2 años después de que la princesa bizantina Teodora Ana Ducaína mandara a hacer este artefacto, ella falleció. ¿Sí? Entonces esto simplemente lo que hizo fue reforzar el hecho de que era un objeto maldito o que no debería de ser usado o que no debería de ser replicado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que a pesar de todo ese estigma religioso, era un artefacto que ayudaba, sí, que mejoraba, que era útil. Entonces, más tarde que temprano, y así fue en esta ocasión, iba a ser aceptado, sí, como lo es aceptado hoy en día. Y esto de cierta manera se le debe también a otro personaje que es Catalina de Medici, ¿sí? En el siglo XVI, que ella comenzó a pues introducir a este elemento de forma pues paulatina para que fuera más fácil su aceptación, pero también ella generó un cambio al comenzar a separar los alimentos dulces de los salados, ¿sí? Por lo tanto, lo dulce debería tener artefactos, lo salado debería tener artefactos, y fue así como se le fue dando una leve pero continua introducción, ¿sí? Entonces es así como llegamos al objeto que conocemos hoy en día como el tenedor. Y bien,
La forma, pues, es muy fácil de visualizar porque en algún punto de nuestras vidas quiero creer que todos hemos visto o tomado con nuestras manos un tenedor. Sí, que es esta pieza pues alargada de aproximadamente 17 centímetros y medio en promedio. Obviamente esto varía dependiendo del lugar, la marca, de la comida incluso. Eh, pero sí, es un promedio, ¿no? 15 centímetros, 16, 17, 18, 19, 20 centímetros, puede variar bastante. Y un ancho en la parte de las púas de aproximadamente 2 centímetros y medio. Como lo acabo de mencionar, este dato también puede variar, pero igual. En un principio, pues esto no tenía las 3 o 4 púas con las que estamos acostumbrados de conocer al tenedor. Simplemente eran dos. Sí, porque esta figura salió, pues, de cierta manera fue una transformación de lo que se utilizaba para trinchar. Sí, el pincho o el trincho, creo que leí en algún lado que también se referían este, esta herramienta para trabajar en el campo. Entonces, sí, en un inicio era el tenedor una pieza recta de metal y tenía dos púas. Sí. Esto que yo menciono de que era totalmente recto es bastante importante. Entonces, el tenedor como lo conocemos, es decir, con sus 4 púas, tardó en llegar un siglo después de que se inventara el pincho o el tenedor con dos púas. Sí, entonces aproximadamente cada 50 años se le iba agregando una. Bueno, no, eso es mentira. Pero de cierta manera sí es el promedio de cómo fueron apareciendo las púas. Y esto más que nada para pues sujetar de mejor manera el alimento y evitar los accidentes en la boca y en las encías. Porque por el hecho de tener dos púas y la manera en la que se trataba el metal en aquel entonces, pues propiciaba los accidentes o el mal cálculo para acercar el bocado o el trozo de comida a la boca. Sí, entonces ya con las 3 y las 4 púas esto era más seguro y de cierta manera un poco más fácil. Y fue gracias a Alemania, de hecho, que se tiene esa forma curva del tenedor. Sí, porque antes, como ya lo mencioné, eran las 2 púas y el mango del tenedor, pero era una pieza totalmente recta. Entonces, esto también lo hizo bastante más amigable tanto para el agarre y para el poner el trozo de comida en la boca. Sí, por eso de la seguridad y la comodidad. Y bueno, como lo mencioné y como lo he mencionado con varios objetos, la forma y el tamaño dependen pues del lugar, de la marca, de las maquinarias con las que es producido, especificaciones del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de igual manera también hay, curiosamente, clasificaciones para los tenedores. Sí, por ejemplo, hay para pescado, carne, hay para trinchar específicamente. Ensalada, ostras, caracoles, fondue, postres y otras tantas, creo que otras 10 categorías. No sé si realmente oficiales, pero igual hay categorías. Sí, entonces es, es bastante interesante esto de cómo la forma del tenedor influye en para qué tipo de alimento es. ¿Sí? Como debería ser la forma de estar respondiendo a una función o alguna necesidad. Entonces ese dato está bastante bien. Y bueno, el material, por pues desde su creación hasta prácticamente la actualidad, el tenedor ha sido de metal. Sí, de hierro o pues quiero creer que acero tal vez, pero me voy más por el hierro. Metales, bueno, esos metales y obviamente en las clases altas, reyes, caballeros, ese tipo de cosas, los tenedores también llegaron a ser de metales preciosos como oro, plata y distintos tipos de adornos que le agregaban más y más valor. Y ya hablando de una época más moderna, más contemporánea, pues tenemos los tenedores que son de plástico desechable. Sí, entonces volvemos a mencionar el plástico. El hecho de mencionar el plástico desechable, pues ya no es una idea tan,
tan prometedora por el hecho de el alto grado de contaminación que provocan, pero ya eso será otro tema a tratar. Pero igual, aquí el tema del plástico volvió a aparecer. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia, la trascendencia? Pues tiene bastantes puntos que mencionar. Por ejemplo, la higiene. Sí, el tenedor forzó a las personas a tomar sus alimentos con un objeto y no con las manos. Sí, entonces esto sin pensarlo, este artefacto, el tenedor, llegó a ser higiénico. Sí, llegó a propiciar condiciones de mayor higiene y salubridad. Entonces fue un beneficio colateral de lo menos esperado. Sí, algo que probablemente la princesa Teodora no se hubiera imaginado. Aunque según esto es por esto que ella lo mandó a hacer, sí, para no ensuciarse las manos. Sí, entonces fue algo bastante positivo lo que resultó. La visión de la comida cambió. Sí, se comenzaron a separar las categorías de la comida y lo salado, lo dulce, como lo mencioné al principio con Catalina de Medici. Entonces esto iba abriendo camino en pues lo que quiero creer que son temas importantes dentro de la gastronomía y de la historia de lo culinario. Entonces sí, sí vino a ser como que un elemento primordial en todas estas tendencias. Y los estigmas religiosos también. Es muy importante hablar de cómo es que un concepto de religión o de creencias personales estaban deteniendo el progreso del tenedor. Sí, simplemente por relacionarlo como instrumento del diablo o como el instrumentum diaboli. Sí, entonces esto creo que es simplemente una de las tantas situaciones en las que una creencia o pues sí un estigma ha prevenido el progreso de la sociedad o de distintos avances que se han podido tener. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Esto es bastante importante, prevenir ese tipo de condiciones nocivas que previenen las verdaderas mejoras para la sociedad. Y también cabe mencionar que fue un artefacto que ya una vez aceptado se democratizó bastante rápido. Sí, clase baja, media y alta, pues era un artefacto para comer, entonces era pues de todos para todos. Entonces esto sí resultó ser útil. Y como dato curioso, parte de la razón o parte de las razones por las que el tenedor no fue aceptado fue el hecho de tener una costumbre muy arraigada de tomar los alimentos dados por Dios con la mano y no tener que usar ese artefacto del diablo para ponerlos en tu boca. ¿Sí? La costumbre, ya sin el estigma religioso, de simplemente tomarlo con la mano. Y también los hombres no lo querían tomar porque se les hacía bastante femenino tomar un alimento con un artefacto en vez de con la mano. Sí, entonces, ahora que lo pensamos, pues el tenedor, ese objeto tan cotidiano y pues sin ninguna ciencia, entre comillas, tuvo que pasar por bastantes pruebas de tiempo, de pensamientos, de personas y de ideologías muy bien preservadas en nuestras cabezas para poder llegar a ser lo que es hoy en día, sí, un utensilio de cocina bastante importante. Sí, llegó a ser muy interesante el tenedor. Muy bien, por este video es todo, nos vemos luego.